3 meses en la escuela del Espíritu, tercera semana, sexto día. Lea Hechos capítulo 7, versículo 57 al capítulo 8, versículo 3. Y dice: Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Veamos, la furia del concilio se desborda en violencia. El taparse los oídos quiere decir que se negaron a escuchar más. Era costumbre en Israel, cuando alguien blasfemaba, taparse los oídos y gritar para así no tener que escuchar las blasfemias. Esa es la justificación de lo que el concilio hace. Pero ese mismo proceder era un modo de no escuchar lo que les gustaba. No solo porque la consideraban blasfemia, sino también y sobre todo porque ponían al descubierto su propia desobediencia. Es aquí que por primera vez aparece Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Tal parece que su participación en la muerte de Esteban es más bien pasiva. Pero si así fue, esta actitud no duró mucho, pues ya en el capítulo 8, versículo 3, se nos dice que Saulo era el líder de la persecución de los cristianos. Note además el paralelismo entre la actitud de Esteban al momento de morir y la de Jesús en la cruz. Ambos pidieron por los que les daban muerte. Juzguemos. Los del concilio se taparon los oídos, como hemos dicho. Tal era la acción prescrita cuando alguien blasfemaba, pues se pensaba que oír blasfemas era hacerse partícipe de ellas. Pero además era un buen modo de no escuchar lo que uno no quería oír. Hoy no nos tapamos los oídos, pues eso se considera muy mala educación, pero sí lo hacemos con nuestras actitudes. Cuando alguien dice algo que no nos gusta, una de nuestras reacciones más comunes es no escucharle, como si nos tapásemos los oídos. A veces lo que nos dicen no nos gusta porque contradice nuestras opiniones. Otras veces no nos gusta porque requeriría acción por parte nuestra. Como por ejemplo cuando alguien expresa una necesidad y nosotros nos hacemos de oídos sordos. Pero el resultado es el mismo, no escuchar. ¿Se ha negado usted recientemente a escuchar a alguien? Puede ser alguien en la iglesia que dijo algo que a usted no le gustó. O puede ser alguien que vino a contarle sus penas y usted no le prestó la debida atención. ¿Se niega a alguien a escucharle a usted o a la iglesia? A veces la iglesia mayoritaria se niega a escuchar a iglesias de minorías étnicas, como las hispanas de los Estados Unidos. ¿Ha tenido usted alguna experiencia semejante? Actúe. Si pensó en alguien a quien usted por alguna razón se ha negado a escuchar, anote el nombre de esa persona en su cuaderno de reflexiones. Pregúntese por qué no ha querido escucharle. Anote esas razones y probablemente verá que no tiene tanto peso como usted pudo pensar. Resuelva en la primera ocasión que se le presente acercarse a esa persona y entablar conversación con ella. Si pensó en alguien o algún grupo que se ha negado a escucharle, anote su nombre o descripción en su cuaderno de reflexiones. Trate de pensar en las razones que puedan haber tenido para no escucharle. Anótelas. Lea de nuevo el versículo 60. Pídale a Dios en oración que perdone a quienes así han ofendido a usted y que le enseñe y ayude a usted a perdonarles.